Ahora sí, recording in Krebs. Compartimos de nuevo la pantalla. Vamos de vuelta. Bien. Entonces yo les estaba diciendo que dentro de lo que es el espacio central, que sería nuestra hoja, teníamos tres elementos o tres herramientas. Uno, el margen inferior izquierdo, que es el sistema de eje. Otro que está en la parte superior, que es una rueda de indicación de vista. Y luego tengo este otro parámetro, esta otra herramienta que tiene una serie de iconos o herramientas que me permiten utilizar. Este es cuando trabajo el órbita, cuando trabajemos en 3D. Esto es para hacer zoom, para desplazar, etcétera, etcétera. Y por último, la otra parte entre la cual se considera que, yo considero que está dividido nuestro programa es la parte inferior. No voy a rayar para que no nos demoremos tanto, que sería acá, esta parte inferior, en donde tengo una parte fundamental, que sería esta que tienen acá, esta que está en blanco, para mí está en blanco, que se llama una barra de estado. Esta barra de estado es en donde ustedes van a ir leyendo todos los pasos que van a ir haciendo a medida que van dibujando. Esta barra de estado me permite que yo pueda desplazarla y abrirla y pueda leer alguna información de lo que yo fui dibujando por si es que me olvidé. Una medida, una superficie, ¿se entiende? El valor de algunos puntos, pero acá es donde está toda la información a medida que yo voy trabajando. Para una mejor comodidad, esto se achica. Luego tengo una serie de herramientas también en esa otra sección, que la vamos a ir viendo a medida que vamos transcurriendo esta materia, en donde tenemos diferentes iconos, ¿sí? Que también son para que podamos utilizar en el momento de que hagamos nuestros dibujos. Como por ejemplo, este elemento o esta herramienta que se llama referencia a objeto, el tema de la ortogonalidad, el tema de lo que tiene que ver con si un dibujo es isométrico, dimétrico, etcétera, el tema de los decimales. Y en este margen inferior izquierdo, donde tiene estas tres líneas, si ustedes cliquean ahí, se va a desplegar esta ventana o aparece este desplegable en donde todo lo que está tildado son las herramientas que yo tengo activadas. ¿Y por qué digo yo tengo activado? Ustedes también tienen que saber que nuestro programa AutoCAD lo puedo personalizar de acuerdo a mi modo de trabajar. Los arquitectos trabajamos con algunos elementos o más herramientas que los ingenieros, ¿verdad? Porque tenemos más cosas para representar. Por ahí no, por ahí el ingeniero también necesita trabajar. Y para eso, como digo, podemos personalizar. Les voy a mostrar una forma. Por ejemplo, ustedes en este momento están viendo que mi cursor es una cruz blanca, ¿verdad? Pero Sí. ustedes ven los extremos de esa cruz blanca. Yo le he dejado así a propósito para que hagamos esta personalización. No es mi forma de trabajar con este cursor. Y les cuento cómo es. Miren, si ustedes sobre cualquier parte de la pantalla cliquean con el botón derecho del mouse, va a aparecer este desplegable. Y en ese desplegable hay una parte o una sección que dice opciones. Cliqueo sobre opciones y aparecerá otro desplegable de este tipo que nos va a permitir poder personalizar algunas áreas de nuestro trabajo. Por ejemplo, el cursor. Dentro de este desplegable de opciones, fíjense, tengo varias pestañas que dicen archivo, visual, abrir y guardar, trazar, sistema, perfiles, sección, modelado, dibujo, bueno, todas estas. Por ahora, nosotros vamos a ingresar a la pestaña que dice visual. En Profe, este, disculpe, escucho, ¿sí? ¿me puede volver a explicar cómo abrimos esa ventana, por favor? ¿Cómo no? En cualquier sector de tu hoja de trabajo que en este momento está negro, que es la hoja negra,
Voy a cliquear con el botón derecho del mouse y aparece esta ventana. ¿Ya estamos? Sí, profe, gracias. Bien, y ahí vamos a, perdón, y ahí vamos a entrar en donde dice opciones. Se despliega esta ventana y vamos a ir donde dice visual. Donde dice visual me va a permitir configurar o personalizar mi cursor. Entonces yo estoy acostumbrada a trabajar. Dentro de esta sección, miren, si yo pongo colores en este punto, colores, no esquemas de colores, colores, se va a desplegar otra ventana de este tipo que me va a permitir a mí poder cambiar el cursor, el fondo de mi hoja, según lo que yo esté acostumbrado. Por ejemplo, si yo voy a cambiar ese fondo, que en este momento lo tengo de negro, y selecciono en esta sección o en esta parte donde dice colores a la derecha, tengo una serie de opciones. Puedo ponerlo blanco, fíjense que hay una vista previa, cómo iría quedando. Por supuesto que si elijo el color que elija, me va a dar aquellos colores que yo selecciono. Si yo tuviese que elegir el blanco, elijo blanco, pongo aplicar y cerrar y automáticamente cambio el fondo de mi pantalla. ¿Yo qué les puedo sugerir? Este tipo de fondos como el blanco es bastante cansador si es que tengo que pasar muchas horas frente a la computadora o el programa de AutoCAD. La vista. ¿Se entiende? Entonces, es conveniente y sugiero que se trabaje con fondo negro. Y después también va a haber una explicación por qué. Otra justificación. Acá en la parte inferior, fíjense donde dice modelo, presentación 1, presentación 2. Si yo voy a abrir esto, ya tengo la hoja en blanco. Esto va a ser cuando tengamos que imprimir, cuando ya esté nuestro trabajo listo, etcétera, etcétera. Entonces, sugiero nuevamente que trabajemos con un fondo negro. Además, dentro de Visual dije que quiero personalizar mi cursor. Fíjense que dice tamaño de puntero de cruz y está en 54. A mí me gusta trabajar al 100%. Y ahora explico por qué. Pongo a aplicar, pongo a aceptar. Miren lo que pasó. Mi cursor no veo los extremos. Pero eso, ¿cuál es mi función? Que si yo tengo que trabajar, por ejemplo, con dos elementos como dos rectas, ¿sí? En donde yo digo, bueno, yo quiero más o menos que coincida este punto con este punto, bueno, yo tengo la posibilidad de que los dos centros están alineados porque mi cursor me sirve de referencia. ¿Se entiende? En cambio, cuando yo tengo un cursor que es como muy cortito, lo vamos a volver acá, un cursor muy cortito, se dificulta a veces para poder trabajar, alinear o hacer coincidir algunas líneas. Dentro de esa misma opción de lo que es el tamaño del puntero, ya lo hemos seleccionado y vimos lo que es visual, vamos a ir a la sección que dice selección. Y en esto que nosotros tenemos acá, permite que pueda modificar el tamaño de la caja de pinzamiento o la caja de selección. ¿Qué es esto? Miren, está como muy bajo, yo lo voy a llevar a un porcentaje bastante alto, pongo a aplicar y le doy a aceptar. Miren cómo la caja de selección central, ese cuadrado donde se cruza mi cursor, ha cambiado de tamaño. Y esto me permite que cuando yo tenga que hacer una selección, no tenga que estar como haciendo muy cerquita para saber cuál es el punto o hacerlo coincidir. Porque si yo tengo una caja de selección lo suficientemente cómoda, me va a permitir que a una determinada distancia pueda operar de esa manera. ¿Se entendió esta parte?
Sí, profe. Bueno, además les debo contar que cuando uno trabaja con un mouse físico, no el óptico de las notebooks, con el tiempo el que puede va teniendo una familiaridad con el manejo y no va a tener inconveniente. Pero el mouse físico tiene dos botones y un scroll o la ruedita central que le llaman para que lo identifiquen ahora que no les puedo mostrar por la pantalla, por la cámara. Entonces, hay que acostumbrarse que si yo cliqueo el botón izquierdo, puedo hacer una cosa, cliqueo el botón derecho, puedo hacer otra. Manejo el scroll o ruedita, puedo lograr un zoom. Si puedo tener apretando el scroll y moviendo el mouse, me logra esta función. Entonces, todas estas cosas, ustedes las tienen que ir investigando y las tienen que ir conociendo. Les había dicho entonces que dentro de esta área de trabajo, nuestro programa trabaja con una serie de vectores. Es decir, todo lo que trabaje, todo lo que tracemos, un punto que queramos ubicar en el espacio de trabajo, dos puntos que me van a definir una recta, una superficie, todo lo que ahí se representa, el programa lo asocia o lo relaciona que es un vector. Por lo tanto, ¿sí? Tiene que hacer referencia con respecto a los ejes X e Y, en donde el punto central es donde se cruzan estas dos líneas, o perdón, estos dos ejes, ¿no? Ese es el punto cero. Entonces, si de pronto yo trazo una línea acá, fíjense, mi cursor cuando se mueve, acá abajo hay tres números o tres series de números. Muevo el cursor y se mueven. ¿Los ven? Tres grupos de números que están separados por una coma cada uno. Entonces, los números primeros, antes de la coma, representan los valores de X. Luego los valores de Y los valores de Z, que en este caso no se mueven, están en cero porque no estamos trabajando en 3 dimensiones, sino que estamos trabajando en 2. Entonces, si yo he trazado esta línea vertical, el programa me dice, bueno, arquitecta, usted tiene una distancia o esa línea está a 4.899 de X, a menos 1.1851 de Y a 0 de Z. Entonces, acá vamos a tener que conocer y recordar que dentro de esas coordenadas con las cuales nosotros vamos a trabajar, hay tres tipos. Coordenadas absolutas, coordenadas relativas y coordenadas polares. Las tres las vamos a utilizar en el trabajo práctico número 1. Y acá voy a dejar de compartir un poquito y voy a compartir una síntesis que yo les hice para ustedes para que quede bien en claro. A ver, denme un segundito, que pareciera que no, la profe no abrió. Ahí estaba. Sí estaba. Pasa que no lo, a ver. Acá está. Listo. Vamos de vuelta. Y vamos a buscar el Power que había armado para que sea de apoyo. Acá está. Comparte. No, ese no es. ¿Por qué no me deja verlo? Ahí está. Acá está. Bien. Entonces, yo había preparado este Power para hoy, para que lo podamos ver. Es un Power de apoyo, un poco lo que vengo hablando, pero es una síntesis de lo que quiero que entiendan y les quede de esta clase. Estos son los temas que vemos ahora, todo lo que tiene que ver con la interfaz del usuario, que acabamos de verlo, cómo podemos modificar la ventana de trabajo, estamos en espacio de trabajo, vamos a ver unidades de medida,
herramientas y otros comandos, las coordenadas, que las vamos a ver ahora, rastreo, entrada dinámica y el modo de selección. Hablando de coordenadas, les estaba diciendo que teníamos 3 tipos que ustedes los deben saber y que son las coordenadas absolutas, las coordenadas relativas y las coordenadas polares. ¿En qué se diferencian unas de otras? Cuando decimos dibuje una pieza considerando coordenadas absolutas, es que solamente vamos a ingresar los valores de X y de Y para poder ir representando cada una de las partes, ya sea una línea, ya sea una superficie, un área, etc. Por eso, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Si ustedes les damos este tipo de ejercicio o este tipo de dato que dice 100,25, significa que son valores, 100 valores de X y 100 valores de Y. Esta es otra forma, 18 de X, 97 de Y, 4 de X, 32 de Y. Solamente se dan los valores puros, tanto de X como de Y siempre separados de coma. ¿Por qué digo, aclaro esto? Porque a veces ponen punto y si ponen un punto, el programa lo toma como que es una medida. 100,25 centímetros, 18,97 centímetros. Entonces siempre tiene que estar separado de una coma. Coordenadas absolutas. Las coordenadas relativas, esto se los muestro acá, ya lo vemos en el programa. Las coordenadas relativas son aquellas valores de X y de Y. Perdón, acá me faltó aclararles una cosa. Estas coordenadas absolutas, cuando decimos 100 de X, 25 de Y, siempre va a estar referenciado ese valor al punto de origen, es decir, ese punto 0, que es el punto donde se cruza X, el eje X y el eje Y. Entonces, cuando trabajamos con coordenadas relativas, vamos a dar valores de X y de Y, pero se acompaña, se agrega este símbolo, que es el símbolo de arroba. ¿Qué hace esta función? Cuando ustedes introducen arroba 120,25, quiere decir que el programa va a medir valores de X y de Y respecto al último punto que dejaron de dibujando. Ya no va a medir con respecto al origen, sino al último punto que dejé yo o que estaba dibujando cada uno de ustedes. ¿Se No entiende? entendí, profe. No, ¿cómo sería? Vamos de vuelta. Cuando trabajamos con coordenadas absolutas, como en el primer caso, si yo le doy un valor a X y un valor a Y, el programa está midiendo que a partir, vamos para acá. Vamos a trabajar acá. Absoluta. Yo digo que esta línea, voy a trazar una línea. Fíjense, selecciono la herramienta, o el icono, perdón, y abajo la barra de estado, ¿qué me dice? Precise primer punto. Yo voy a decir que ese punto quiero que esté en mi hoja de trabajo 100 de X, vamos a hacer números enteros, 100 de Y. ¿Qué va a hacer el programa? El programa va a medir desde el origen 0, 100 unidades sobre el eje de las X y 100 unidades sobre el eje de las Y. Fíjense, puse 100, 100, le doy Enter. No estoy viendo yo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, Acá me profe. sale, deje de compartir, no sé qué me dice. Vamos de vuelta. Repito, herramienta línea, pongo que 100 de X y 100 de Y, le damos Enter. Bueno. No sé por qué a mí me sale que no estoy viendo la pantalla. Ahí está. Fíjense acá,
¿Dónde está el primer punto de la línea que yo voy a dibujar? Y acá me voy a cerrar para mostrarles. Quiere decir que el programa ha medido desde este origen, cuando trabajan con cartesianas en análisis, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Mide desde 0, 100 unidades sobre las X y tengo un punto. Mide 100 unidades sobre las Y tengo otro punto. Trazo o voy con línea de punto, como hacen con análisis, y ahí tengo el primer punto de la línea. Esto se los estoy dibujando, pero el programa no lo muestra eso. ¿Se entiende esto? Sería como ubicar puntos, digamos. Sí, es lo que le estoy explicando a Arroyo. Es lo mismo que trabaja en análisis, porque estoy trabajando con un sistema de coordenadas cartesianas. Solo que en AutoCAD diferenciamos coordenadas absolutas cuando yo doy valores puros de lo que es X e Y, y cuando voy a trabajar con coordenadas relativas, ¿sí? Cuando trabajo con coordenadas relativas, voy a introducir este símbolo de arroba. ¿Para qué? Para que el programa me mida ahora desde ese último punto que yo dejé y no del origen. Por favor, si algún otro alumno me puede responder si se entiende o no, les voy a agradecer. Sí, Profe, profe. Sí, profe. Sí. Bien. sería, profe, como si yo, por ejemplo, quisiera quisiera hacer dos líneas de 10 centímetros, ¿no? La primera, si lo hago en coordenadas absolutas, podríamos decir que son, vamos a decir la mitad, ¿no? 10 centímetros desde 0, 0. Y a partir del extremo, por así decirlo, yo marco 10 centímetros, pero a partir de ese punto, digamos, ya no de 0, 0, No, ¿verdad? no. A ver, puede pasar dos cosas. Yo puedo trabajar todas las líneas, trazarlas con coordenadas absolutas. Puedo trabajar todas las líneas con coordenadas relativas o puedo trabajar combinado, absolutas, relativas y polares. Se puede trabajar con todos los tipos de coordenadas. No es que primero un punto va a ser con absoluta, el segundo punto con relativa. Lo puede trabajar sí así, o lo puede trabajar todas con absoluta, o puede trabajar todas con relativa. ¿Se entiende, Arroyo? Sí, profe. Bien. Y cuando trabajamos con polares, bueno, la palabra lo dice, es cuando ingresamos un valor de ángulo. Y acá también vamos a trabajar con el símbolo de arroba, que va a medir la distancia de ese segmento, de de esa línea que yo quiero trazar, el símbolo de ángulo y el valor del ángulo propiamente dicho. Acá la profe se equivocó. Acá tendría que ir el arroba, un valor de 100, acá va el símbolo de ángulo y ponemos el valor del ángulo, sin el logo o sin el símbolo de ángulo. ¿Se entiende? No hay que agregar el símbolo de que diga 97 grados. No, el símbolo de grados no. Entonces acá nosotros vamos poniendo estos símbolos y representaciones para que la máquina o el programa me vaya tomando a mí los datos que yo necesito trazar. Y acá viene una aclaración. AutoCAD mide los ángulos positivos en sentido antihorario. Es decir, que si yo a partir del eje X, que está en el 0, 0, mido un ángulo y no le pongo el signo menos, me va a medir 135 grados y va a medir en sentido antihorario para que sea positivo. Así que cuando yo dé un valor al ángulo, tengo que pensar primero que AutoCAD va a trazar ese ángulo en sentido antihorario. Y lo mismo, o sea, al revés, va a ser el ángulo en sentido horario, va a ser negativo.
¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bien. Tenemos en claro que son 3 tipos de coordenadas que vamos a trabajar en nuestro trabajo práctico, en donde tenemos, como decía, que considerar absolutas, relativas y polares. Hasta ahí estamos bien. Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber a partir de esta clase es que nosotros siempre tenemos que configurar nuestro trabajo, las unidades que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos que trabajar en metros, que tengamos que trabajar en pulgadas, que quieramos trabajar en centímetros, etc. Entonces, si nosotros configuramos nuestro programa, ya nos va quedando las unidades para que siempre trabajemos con las mismas unidades. ¿Cómo configuramos? Tenemos la opción. En la pestaña que dice formato, fíjense, cliqueo y me va a aparecer este desplegable en el cual tengo una opción que dice unidades. Si cliqueo en unidades, me aparece este otro desplegable y es aquí en donde yo voy a elegir el tipo de unidad que voy a utilizar. Toquen ese desplegable y fíjense que tienen para trabajar, como dije recién, en pulgadas, en milímetros, en centímetros. ¿Cuál es mi sugerencia? Siempre trabajemos con milímetros. ¿Sí? Esto me va a permitir a mí que al momento de que yo pueda, tenga que imprimir o plotear, porque a partir de ahora vamos a hablar de plotear en AutoCAD, no tenga ningún inconveniente, pueda cambiarlo de escala, es la que mejor se acomoda a todos los cambios. Lo demás, les sugiero que no los toquen, que los dejen todos con un solo decimal, el tema de la precisión también con 0, porque se nos puede complicar hasta que no manejemos fluidamente lo que es el AutoCAD. Bien, otra cosa que ya vamos personalizando y vamos dejando listo para poder trabajar tranquilamente. Otra cosa que para la gente que no vio nunca AutoCAD, como se habrán dado cuenta, que si uno se coloca con el cursor en cada uno de estos iconos, perdón, voy a bajar esto, y lo dejan un ratito, aparece un desplegable, ese desplegable explica o muy sintéticamente para qué sirve cada una de las herramientas. Dentro de AutoCAD podemos tener varias opciones, que es a través de lo que es el icono, que es el dibujo que ustedes están viendo ahí, el nombre, ¿sí?, de esta herramienta, que lo pueden ver en este grupo. Ahora, si ustedes no se acuerdan los iconos, si yo acá en la barra de estado pongo la primera letra, que no me está, ahí está, se va y esperan unos segundos, aparecen todas las herramientas que empiezan con L, ¿sí? Y puedo encontrarlas, si no me acuerdo, como dicen algunos, el dibujito, cuando en realidad se llama icono. Y un poco esto es lo que hizo el ayudante Diego, en donde les puso cuáles eran los nombres en inglés, cuál es el icono y para qué servía cada una de esas herramientas. Hay otra cosa que me olvidé de mencionarles, esto que tienen acá arriba. Se fijan que ustedes, no sé si algunos, si todos lo tienen, a esto que está acá, todas estas pestañas que están acá, ¿las tienen a todas? Yo sí, profe, la tengo. Tengo Miren, inicio, inserción, anotar, puede paramétrico, vista. pasar esta situación, que no están. Entonces, una forma más de poder encontrar herramienta es cliqueando en esa flecha que está al lado donde dice dibujo y anotaciones. Me voy al final donde dice mostrar la barra de menú. Voy a tildar y aparece esta serie de pestañas que si yo las cliqueo, tengo la opción a través de las ventanas emergentes de ver los iconos y el nombre de cada una de esas herramientas.
por si no me acuerdo dónde está guardada en la cinta. Fíjense, cada una de estas tiene un desplegable. O sea, hay una repetición de todas estas herramientas dentro de lo que sería las cintas que están acá. Otra cosa que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que es el rastreo. ¿Qué es el rastreo? El rastreo es una herramienta que me permite identificar o encontrar puntos de manera temporal, ¿sí? Y a partir de eso me voy a situar para poder dibujar o seguir trabajando, especialmente cuando trabajamos con referencia a objetos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, en el margen inferior hay una serie de herramientas ¿sí? Entre esas está esta que se llama referencia a objetos. Ustedes ahora miren, yo voy a hacer un ejercicio muy simple para que ustedes vean cuál es la función de cada una de ellas. Yo he trazado un par de líneas acá. Este par de líneas se ha dibujado de manera libre, por decir de alguna manera. Y este icono que tengo acá abajo que dice ortogonalidad está en gris. ¿Qué significa? Que está desactivada. Si yo cliqueo, se pone de azul y está activado. ¿Cómo voy a saber que está activado? Me voy de vuelta a la herramienta línea y yo ahora trazo líneas, pero solamente puedo trazarlas de manera ortogonal. Es decir, de manera horizontal o de manera vertical. Y no puedo hacer lo que hacía antes, que era trabajarla como esta con cualquier dirección. Activado o desactivado, ortogonalidad. Hasta ahí tiene que ver con lo que son los elementos de rastreo. Y si yo cliqueo esta otra herramienta o este otro icono que habla de referencia a objetos, fíjense, yo voy a trazar a una línea, ahora una línea, quiero que esté desde el inicio de esta línea hasta el punto, a ver, el punto medio de lo que sería esta otra línea, ¿sí? Entonces fíjense cómo va apareciendo una serie de iconos de color verde que dice en este caso punto final. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo activada esta icono que se llama referencia a objetos. Si yo cliqueo en esa flechita, fíjense qué significa referencia a objeto. Quiere decir que todo lo que está tildado es lo que está... ¿Ustedes están escuchando música de fondo? No, profe. No, profe. Bien, no, No, porque acá profe. tengo unos adolescentes que se olvidan que la madre trabaja. Bueno, sigamos. Entonces, digo, tiene que ver con que cuando yo configuro mi mesa de trabajo, esto también es importante que lo tengamos configurado. Es decir, que tratemos de tener activado generalmente las herramientas más básicas, punto final, punto medio, centro. Algunas veces pueden tener el tema de, bueno, lo tengo, la tangente, cercano. Entonces, si esto está tildado es porque yo cuando vaya a trabajar con, por ejemplo, voy a trazar un círculo que quiero que sea tangente a esta línea, voy a trazar un centro y tendré que empezar a buscar el logo o que aparezca mi símbolo de lo que es la tangencia, que en este caso no la puedo ver. ¿Qué estará pasando? No está activado. La desactivo, vuelvo a activarla. Y vamos a trazar una línea tangente a esta curva. A ver si lo podemos aparecer. Voy a tomar este punto. Ahí está, ¿la vieron? Ese es el logo de tangente. Acá debo decirles algo. Como todos trabajamos con programas de AutoCAD que no son originales, sino que son copias, los craqueamos, no sé, todo lo que podamos conseguir, sucede que a Ya me veces... he descubierto. Sucede que tenemos ciertos inconvenientes. A veces no toman todas las órdenes, debo
reiniciar o poner una hoja nueva, etcétera, etcétera. Entonces, esos son inconvenientes que nos vamos a encontrar algunas veces y como decir, profe, yo toco todo y no me da, bueno, pasa eso. Entonces, referencia a objeto, ortogonalidad, el tema de lo que tiene que ver con el forzador o lo que tiene que ver con las plantillas, yo les sugiero por ahora que no trabajen. ¿Profe? Imam. Entonces cuesta de que yo pueda, ¿Profe? sí, Se le cortó por unos segundos y no se le bueno, escuchó nada. digo que la plantilla, la rejilla, perdón, o el forzador, que en este momento están viendo como una gran cielo de estrellas, que son puntos en realidad, cada uno de esos puntos son los que actúan como imanes. Entonces como que ya me condicionan a mí, cada vez que yo tengo que trazar una línea, me va a costar poder, salvo que dé los valores o que esa grilla ya la tenga configurada con una determinada distancia, sino yo siempre sugiero que la desactiven y trabajamos de una manera más libre. Siempre, siempre que ustedes trabajen con el rastreo va a aparecer una guía de apoyo que les va a indicar en qué dirección están trabajando. Luego vamos a trabajar o voy a mostrarles cómo pueden trabajar con lo que es las entradas dinámicas. Hay gente que le gusta trabajar, hay gente que no, que la tiene activada y otros la desactivan. Repito lo que vengo diciendo desde el inicio. Esto tiene que ver con la forma de trabajar de cada uno. Cada uno personaliza su mesa de trabajo, su programa de AutoCAD, como mejor le quede cómodo y según las profesiones. Esa captura dinámica de parámetros que nosotros vamos a incorporar. ¿Profe? Fíjense, hay acá un icono en la parte inferior. ¿Profe? Escucho. Se le volvió a cortar por unos cuantos segundos. No, no sé si podría volver atrás. Digo que el tema de lo que es la herramienta de entrada dinámica es una herramienta que se incorpora con la versión de AutoCAD 2006. Es una herramienta muy, muy útil, es muy activa, es muy práctica cuando estamos dibujando, pero hay gente o hay quienes no les gusta trabajar con lo que se llama entrada dinámica, ¿sí? Entonces podemos activarla o no. Queda a criterio de cada uno. Pero esa entrada dinámica me va a permitir a mí, yo en este caso le voy a poner para que veamos de otra manera lo que es la entrada dinámica. Y en este caso, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Yo acá trabajo con una línea y a medida que voy trazando, no me dice nada, ¿verdad? Ahora, si yo a esa activo lo que es la entrada dinámica, que no la estoy viendo acá en mi barra de trabajo, no sé por qué. Acá está, la voy a activar. Ahora, si yo dibujo una línea, ¿ves qué pasa? Acá está, entrada dinámica. Ahora sí está activada. Fíjense que yo ahora que voy dibujando, al lado del cursor o cada vez que hago un punto, aparecen unas ventanas que me dice, precise punto siguiente, me está indicando el ángulo, me está indicando las medidas. Es como que me va dando una cierta información para poder representar y poder seguir dibujando. ¿Se entendió la diferencia? Acá estoy trabajando con entrada dinámica. Si yo la desactivo, no hay trabajo sin entrada dinámica. ¿Se entendió? Sí, bro. Profe, yo creo que va a haber muchos compañeros que trabajemos con eso, Con entrada porque, dinámica. sí, porque es de mucha ayuda. Sí, por eso digo.
todo lo que estamos viendo ahora tiene que ver en la forma de personalizar las áreas el programa. Cada uno va eligiendo. No está mal si trabaja con entrada dinámica o no. Es una herramienta cómoda para algunos y para otros no. Pero en el dibujo o al momento de realizar el dibujo no cambia nada. ¿Sí? Porque no. Es lo mismo que me digan, trabajamos con un lápiz o con un portamina. No cambia. Lo importante es que el dibujo esté realizado. Y por último, vamos a mostrar cómo es ese modo de selección de objetos cuando queremos borrar. Son dos tipos de ventanas que se les puede presentar. Una, que si yo cliqueo en cualquier espacio y arrastro hacia la derecha, aparece una ventana azul. Ahora, si yo arrastro hacia la izquierda y hacia arriba o abajo, a la izquierda, fundamentalmente es la diferencia izquierda-derecha, aparece una ventana verde. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La ventana verde puede borrar todo lo que toca. La ventana azul va a borrar lo que esté seleccionado de manera completa. Entonces, si yo acá, por ejemplo, me voy con la selección verde, toco esta parte de la línea, se encienden todos estos cuadraditos azules, le doy borrar y se borró. Vamos a volver. Ahora, si yo cliqueo acá, arrastro y toco el azul, no selecciona nada. El azul lo tiene que tomar a la línea de extremo a extremo en su totalidad. Por lo tanto, me tendré que poner acá y ahí sí la selecciona todo y la puedo borrar. Esa es la diferencia entre seleccionar a la izquierda o una ventana verde y seleccionar, hacia la derecha y que toque la ventana azul y pueda borrar. Bueno, no sé si están por ahí, si me siguen o estamos en el aire. Bueno, Sí, profe. perfecto. Voy a buscar el tema de las prácticas. Hasta acá es lo que vimos por hoy. Sé que por ahí pasa como mucha información, pero creo que es lo básico y por lo que estoy escuchando las preguntas que me hicieron 2 o 3, me parece que todos conocen hasta acá. Sí, yo como le dije, profe, al principio estuve haciendo las... Es increíble, pero con solamente las 4 funciones principales, digamos, de línea, polilínea, círculo y arco, para el arco no tanto, logré hacer algunas figuras interesantes, digamos, cosas básicas. Bien, bien. Bueno, habrá que ver cuál es el procedimiento que ha usado. Eso es fundamental, ¿no? Porque vuelvo a repetir, yo voy a evaluar el procedimiento para realizar cada trabajo práctico. No es que solamente evalúo si el trabajo está bien hecho. Yo evalúo cómo lo hicieron. Y que todo tiene un procedimiento, por supuesto, ¿no? Y eso lo sabemos ver los profes. A ver, ¿dónde está? Bueno, acá, no sé si yo les mostré esto la vez pasada. No. Bueno, este va a ser el primer ejercicio práctico, el trabajo práctico, en donde ustedes, en base a lo que vamos a ir viendo, van a realizar este perfil o esta silueta. Todo lo que está en rojo, nada más. Los datos que tiene de medida es para que puedan dibujarlo, ¿sí? Pero vamos a ir trabajando a medida que avancemos con los temas. Y estos van a ser los ejercicios de práctica, en donde podemos trazar diferentes figuras utilizando los distintos tipos de lo que son las coordenadas absolutas, relativas y polares a partir de diferentes puntos, ¿sí? Y además utilizando otras herramientas como lo que tiene que ver con los círculos, lo que tiene que ver con las líneas, etcétera, etcétera.
Esto se los voy a subir al campus para que ustedes ya lo tengan para poder trabajar y hacer la consulta que sea necesaria. ¿Se está entendiendo? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, yo sé que uno a veces, y les digo que esto va a ser así para poder completar todos los temas que tenemos que ver, pero cuando tengan dudas, por favor, les pido que me interrumpan, no tengo problema. Ahí estaba Diego, ya está conectado. Bien. Y si hay alguna duda, la pueden hacer con nosotros, con Diego que está ahí. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Yo estoy con problemas sin cámara, estoy hoy. Y ¿Cómo anda, profe? bien, bien, gracias a Dios. O si no, con el ingeniero Baigorri, que justamente mañana no tienen clase por el feriado. O sea, todos los miércoles, todos los miércoles vamos a tener clase, profe. Ujú. Perdón, estaba tomando agua. Sí, los miércoles van a tener práctica. Todos los Bien, bien, miércoles profe. van a hacer la práctica. Pregunta, ¿hay alumnos que son los que tienen que pasar por la prueba de evaluación? ¿Que están presentes hoy? ¿Están acá algunos? Sí, bro. Sí, profe. Bien, sé que no pudieron, el profe no pudo coordinar con ustedes por el tema de esa evaluación. Lo que sí les debo aclarar es el alumno que pase ese examen de evaluación, lo mismo tiene que presentar los trabajos prácticos en la fecha que se les asigne para todos. ¿Por qué? Porque todas las materias se acreditan cursando y con una carpeta de trabajos prácticos. De esa manera podemos regularizar una materia. ¿Cómo la podemos promocionar? Agregándole las evaluaciones o parciales. Entonces, a los alumnos que pasen la prueba de nivelación, no van a asistir a la clase, pero tienen que presentar los trabajos prácticos. Y llegado el fin del cuatrimestre, vamos a hacer la evaluación de cada uno de ellos. ¿Cómo ha sido su examen de nivelación? Si ha sido con un 6 como para aprobarlo, o tuvo un 5 como para que no la curse, pero pueda hacer los prácticos, se les puede dar la promoción o no. Eso quiero que quede bien clarito. Profe, Y, el sí. examen va a ser más que nada práctico, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad es una práctica y después se hace como una evaluación oral, se pregunta. En AutoCAD puedes preguntar muchas cosas, ¿no? Por eso digo, no es solamente el dibujo, un poco lo que le decía a Arroyo, lo que yo voy a evaluar. Yo evalúo si conocemos el programa. ¿Dónde está tal herramienta? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cómo voy a imprimir? ¿Cómo hago para, no sé? Bueno, diferentes cosas que se les puede preguntar. ¿Se Profe, entiende? y el dibujo del examen sería básicamente una pieza a dibujar. Eso lo define el profesor, no yo. El ingeniero les va a dar qué es lo que van a dibujar. Sí, algo hay que dibujar. Puede ser una pieza, puede ser un espacio, un ambiente, puede ser un corte, puede ser una sección, puede ser una vista. Eso lo define el profe, no yo, pero es un dibujo, sí, por supuesto. Que tienen que manejar lo que es texto, lo que tienen que manejar capas, tienen que manejar lo que son los procedimientos de empalme, bueno, todo lo que se trabaja durante el cuatrimestre para aquellos alumnos que no conocen el programa. Pero si lo manejan, no creo que, no tienen por qué asustarse. Y si no les va bien, obviamente seguimos la cursada, no hay problema. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. Hay una cuestión con el tema del horario. En el departamento figura que nuestra clase es de 19 a 20:45. ¿Ustedes qué tienen algún inconveniente con ese horario? ¿Qué está pasando? Pasa que a las 8 se superpone también el horario que tenemos, se superpone química. No entiendo por qué, porque química sale a las 21:45.
A mí me Pero parecía Nacho raro Radio porque sale sale a como que 20, tenemos química por 3 horas en vez de por 2. Debe A ser que ver. han confundido el horario cuando lo han hecho, el que nos Por eso, pasaron. déjenme ver un minuto y voy a corroborar por ahí para no equivocarme. Claro, porque el horario que nos pasaron dice que a las 8 ya tenemos que largar con química. Con el ingeniero Mercado. Sí. Bueno, ya voy a hablar con ellos. Porque Aquí estoy, entrando. Hola, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Yo con algún problemita hoy de cámara, pero bueno, como trabajamos con el programa AutoCAD, gracias a Dios, pude compartir la pantalla. Me llama la atención, Manuel, esto del cambio de horario, pero voy a hablar con Martín, no sé por qué, porque primero me había puesto de 18:30, pero yo a las 18:30 no puedo porque estoy con la gente de electrónica. Pero yo toda la vida he tenido química a las 20, los martes a las 20 con electromecánica. O sea que se llegaban todos tarde cuando estábamos en la presencialidad. No, no, Y- toda la vida. Diana, yo siempre he tenido martes a las 20 y como es anual, de punta a punta el año. Y tenía cambio con civil y electrónica, porque juntaba en el segundo cuatrimestre los dos cursos, pero no Ajá. con electromecánica, nunca he tenido inconveniente. Bueno, yo voy a hablar porque la verdad que a mí me cambiaron de 18:30, me pusieron hasta las 20 y yo no puedo entrar a las 6:30. Bueno, Bueno. ya lo voy a arreglar con los chicos. Listo, profe, discúlpame que me pase un poquito. No, no hay problema, Diana. No hay Que problema. esté bien, Manuel, un gusto de Gracias, verte. igualmente. Hasta el igualmente, que próximo andes bien. martes, gente. Chao, profe. Hasta luego, profe. Yo me luego, profe. retiro porque te pones vos como anfitrión si no se cierra el aula. Profe, ¿puede terminar primero la grabación? Sí, listo, ya terminamos. Diana, vos me vas a tener que dar el